Sí, yo encontré que el benceno no es una reacción de adición, sino de sustitución, en la cual el hidrógeno es reemplazado por otro sustituto. Se representa como un líquido incoloro de olor dulce que se volatiliza rápidamente en el aire. Su principal característica es de ser muy inflamable y no apto para el ser humano. Ok, bueno, pero el benceno es un compuesto, no una reacción, ¿sí? Entonces, el benceno, ¿cuál es la fórmula del benceno? C6H6, ¿Esa qué fórmula es? molecular. Su fórmula molecular. ¿Y esto entonces qué nos sugiere? ¿Qué tipo de compuesto es? C6H6. ¿Cuál es la fórmula desarrollada de este compuesto? Oigan, pues si vamos a hablar del benceno, pues la pregunta obligada, ¿cuál es la fórmula, no? ¿Cuál es su estructura? ¿Qué pasó? ¿Alguien sabe? Yo tengo que C6H6. ¿Perdón? C6H6. Híjole, es que no se escucha. ¿Quién está hablando para empezar? Porque cuando comparto pantalla no puedo ver. Mi compañera creo que está diciendo que es C6H6. Ya lo pusimos ahí. O sea, la fórmula molecular es C6H6, pero estoy preguntando la fórmula semidesarrollada o la desarrollada. ¿Nadie lo investigó? Maestra, la fórmula desarrollada serían, pues los 6 carbonos, tiene 3 enlaces dobles y Así cada es, carbono tiene un hidrógeno. claro. Es un ciclo. Para empezar, el benceno es un ciclo de 6 átomos de carbono, como dice su compañero. Es un alqueno. Es un alqueno que presenta 3 dobles enlaces. Estos enlaces se encuentran alternados y debido a esa característica en la que se encuentran los enlaces dobles alternados, esto hace que, bueno, los electrones pi involucrados en cada unión, donde hay un doble enlace, es decir, recuerden ustedes que al principio nosotros hablábamos del tipo de hibridación que presentan los carbonos que se encuentran unidos por enlace doble. ¿Qué tipo de hibridación presentan? ¿Cuál es la hibridación que presenta un carbono con doble enlace? Es SP2. SP2, así es, muchas gracias. Entonces, un carbono con hibridación SP2, ¿qué tipo de uniones tiene? Tiene una unión sigma y una unión pi. Muchísimas gracias. Entonces, una unión es de tipo sigma y la otra es una unión de tipo pi. Entonces, esto es importante cuando nosotros hablamos de un sistema conjugado de dobles enlaces, tomar en consideración que tengo un sistema de enlaces pi conjugados
Entonces, estos enlaces pi conjugados van a ir cambiando de posición por un fenómeno que se llama resonancia. Entonces, la resonancia es el fenómeno de deslocalización de los electrones pi. Y entonces el benceno, al ser un anillo de 6 carbonos, se esperaría que la estructura fuera inestable. Sin embargo, el proceso por el cual atraviesan este tipo de electrones al estar conjugados, hace que haya un movimiento de deslocalización constante. En todo momento, esos electrones están moviéndose dentro del anillo y eso le da estabilidad al compuesto. Entonces, el benceno se estabiliza por resonancia. Ahora, entonces, en la literatura, si algún día la revisan, vamos a encontrar que el benceno se representa mediante una fórmula gráfica o topológica en la que los dobles enlaces se encuentran en el interior, ¿no? Y recordando este fenómeno de resonancia, también se suele representar al benceno, sí, con una figura geométrica, un hexágono, pero en el que el fenómeno de deslocalización se representa mediante una línea punteada, formando un círculo en el centro, y también un círculo. Entonces, esta transición que hemos, o que les estoy mostrando en este momento sobre la estructura del benceno, nos lleva a representarlo a través de la fórmula topológica de todas estas formas. Entonces, lo que se está diciendo es, en esencia, es que los dobles enlaces, al deslocalizarse, al no estar fijos en una posición, para poder representar esta situación que ocurre en el benceno, entonces la fórmula más adecuada para su representación, pues es donde nosotros tenemos al hexágono, que sabemos que de manera implícita, cada quiebre o cada vértice, mejor dicho, de la figura me está representando un átomo de carbono y de manera implícita su hidrógeno. Entonces, hay un hidrógeno en cada carbono y en el centro, mediante el círculo, representamos el proceso de resonancia por el cual atraviesan estos electrones por la condición en la que se encuentran, ¿sí? Son electrones pi, pero además se encuentran conjugados, se encuentran alternados. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta? Bueno, entonces, ahora, en cuanto a las propiedades, el benceno, entonces, como decía por ahí su compañera, bueno, el benceno es un líquido transparente, es un líquido no polar, dado que todas las uniones en él son carbonos e hidrógenos. Entonces, es un líquido no polar. Su estado de agregación es líquido. Y bueno, él es precursor. Él va a dar origen a un grupo de compuestos muy, muy amplio, que son los compuestos aromáticos o derivados del benceno.
Ahora, en cuanto a los derivados, vamos a tener un grupo que son los derivados monosustituidos. Y estos derivados monosustituidos pueden tener un nombre común. O bien pueden no tenerlo. Vamos a ver primero a los que presentan nombre común. Entonces, para empezar, debemos tener claro, por lo tanto, la estructura del benceno. Entonces, el benceno en cada vértice tiene un hidrógeno. Ahora, cuando ese hidrógeno es sustituido por un grupo, ¿sí? Este grupo puede ser variado, puede ser un ácido carboxílico, un aldehído, una acetona, una amina, un grupo alquilo, un halogenuro, etcétera. Entonces, en ese momento el benceno deja de ser benceno y se transforma en un derivado monosustituido. ¿Por qué se le denomina monosustituido? Bueno, pues ahí está la respuesta, ¿verdad? Porque uno de sus hidrógenos fue sustituido por un grupo. Y dentro de estos, y los que hayan encontrado ustedes, por supuesto. Muy bien. Entonces, los que les puse aquí en el inciso A son compuestos derivados del benceno o también conocidos como derivados monosustituidos del benceno que tienen un nombre común. El primero, ¿cómo se llama? El que tiene el grupo metil. Creo que es un tolueno. Tolueno. Gracias. ¿Quién respondió? ¿Ángel? No, yo ve. Ah, gracias. Es que no los veo, perdón, ¿eh? Nada más escucho los nombres. La voz, perdón. El que le sigue, Vanessa. Jania, adelante, Jania. ¿Es un nitrobenceno? Nitrobenceno, sí, así es. El tercero. ¿Qué grupo funcional tenemos ahí para empezar? Es un ácido benzoico. Claro, ¿verdad? Lo que tengo ahí es el grupo carboxilo y por lo tanto se trata del ácido benzoico. Así es. Muy bien, gracias. El que le sigue, ¿qué grupo funcional tiene como sustituyente? ¿Es benzaldehído? Así es. Entonces tenemos, ¿qué grupo es? ¿Qué grupo funcional? Aldehído. Aldehído. Entonces tenemos al benzaldehído. O también conocido como benzal. El de abajo, ¿qué grupo funcional tiene? ¿Es una amina? ¿Una qué? Perdón. Anilina, pero el grupo funcional. Amina, ¿no?
Amino. Es el grupo funcional amino. Entonces, o amina. Entonces, el nombre común de este compuesto es anilina. Anilina. Muy bien. ¿Alguien recuerda de lo que leyó? Cuando se tiene un grupo isopropil como sustituyente, ¿cómo se le llama? ¿Fenona? No, o sea, tenemos, en realidad es un grupo alquilo, ¿no? Es un grupo alquilo. Entonces, pero este grupo alquilo es el isopropil. Entonces, cuando el isopropil se encuentra como sustituyente en el benceno, ¿qué nombre recibe ese compuesto? Isopropilbenceno. Bueno, ese sería su nombre sistemático. Ese es uno de sus nombres, pero el nombre común es cumeno. Cumeno. Muy bien. Bueno, entonces, tendrán que buscar más fórmulas de compuestos monosustituidos del benceno que tengan nombre común. Entre más tengan, entre más estructuras ustedes memoricen, bueno, pues ustedes, porque aquí no hay de otra, ¿no? Los nombres comunes se les ha dado y no hay manera de asociarlos al nombre común, pero sí al otro nombre, al sistemático, que es el que en un momento vamos a ver. Porque vean, por ello lo dividí como derivados monosustituidos que tienen nombre común y a otros que no tienen nombre común. Entonces, se trata de ver la nomenclatura sistemática de los derivados del benceno y aclararles justamente que muchos de los compuestos que tienen nombre común son aceptados para dar el nombre sistemático a los derivados del benceno. Esto les va a ayudar mucho, sobre todo cuando veamos derivados disustituidos. Bueno, entonces queda ahí pendiente para ustedes, como parte de la responsabilidad como alumnos que deben de tener, ¿no? El investigar más fórmulas de derivados monosustituidos que tengan nombre común. Ahora, van a existir otros que no tienen nombre común. Y cuando nos encontramos con esta situación, bueno, pues hay que aplicar ciertas reglas. Por ejemplo, hace un momento cuando preguntaba acerca del cumeno, cuál era el nombre común del isopropilbenceno, y alguien lo dijo, ¿no? Isopropilbenceno, claro, por supuesto. Entonces, esa es una manera, identificar al grupo, si es un grupo alquilo, y darle el nombre. Por ejemplo, ahí tenemos como grupo sustituyente al terbutil. Entonces, este no tiene nombre común. Bueno, como no tiene nombre común, entonces lo voy a nombrar con base en lo que ya sé. Mencionar al grupo alquilo y la palabra benceno, ¿ok? Entonces, en este caso tenemos al terbutil benceno. Habrá otros, por ejemplo, alguno como este caso, ¿no? Que tiene un halógeno en su estructura. Entonces, para dar el nombre a un derivado monosustituido que tenga un halógeno, pues simplemente digo el nombre del halógeno y la palabra benceno. En este caso es clorobenceno. Por ejemplo, aquí, ¿qué grupo funcional tenemos? ¿Lo recuerdan?
¿Es un éster inorgánico? Así es. Es un éster. Entonces, ¿se acuerdan cómo mencionábamos a los ésteres? Los dividíamos. Entonces, de carbonilo hacia el benceno es una parte y lo que está unido al oxígeno es otra parte. Entonces, ahí diríamos benzoato de sodio. Ahí, por ejemplo, tenemos otro éster, pero ahora tenemos un éster orgánico. Y lo mismo, ¿no? Lo mencionaríamos como benzoato de metilo. Muy bien. ¿Hasta aquí alguna pregunta? No. No. Bien, entonces, supongamos que no recordamos el nombre de los derivados del benceno que tienen nombre común, como los ejemplos que se encuentran en el inciso A. Entonces, el tolueno, ¿cómo lo podríamos nombrar? De acuerdo con esto que acabamos de ver. ¿Podría ser metilbenceno? Es metilbenceno, sí, gracias. Ok, el nitrobenceno no hay de otra. Este grupo funcional es el grupo nitro. ¿Sí? Es el grupo nitro. Entonces, este sí hay que aprendérselo así, nitrobenceno. No hay de otra. El que sigue, el ácido benzoico, ese es el nombre común y es el nombre sistemático también. Recuerden ustedes que cuando nombrábamos a los ácidos decíamos la palabra ácido, luego el nombre del hidrocarburo principal, si es que no hay ramificaciones. En este caso, pues cumple con esa condición, o sea, no hay otros sustituyentes en el anillo aromático, en el anillo de benceno, y por lo tanto lo nombro como ácido benzoico. El cuarto compuesto tiene al grupo funcional aldehído. Entonces, en los aldehídos, recuerdan ustedes que decíamos todo lo que había en la cadena, cuando se trata de un compuesto alifático, es decir, un compuesto que es de cadena abierta, no es un ciclo. Entonces, en estos compuestos, si está presente el grupo aldehído, entonces lo que hacemos es numerar la cadena, indicar los grupos sustituyentes que hay a lo largo de la cadena y al final decimos el nombre del hidrocarburo principal y la terminación al. Entonces aquí se está cumpliendo esa condición cuando nosotros hablamos o decimos benzal, ¿sí? Benzal me está diciendo que se trata del benceno, pero el benceno tiene como sustituyente al grupo aldehído. Y la palabra benzaldehído, ¿sí? Es el nombre común, benzaldehído. En el caso de cuando el anillo bencénico tiene como sustituyente el grupo amino, ¿sí? Pues lo nombramos como anilina, pero entonces la otra manera de nombrarlo es decir aminobenceno. Decir aminobenceno, estoy hablando del nombre sistemático. Y en el caso del cumeno, pues ya lo había dicho su compañero, como isopropilbenceno. Bien, ¿preguntas? Creo que no, maestra. Ok.
Bueno, pues continuamos entonces. Ahora vamos a hablar sobre los derivados disustituidos. Entonces aquí estoy hablando de compuestos en donde el anillo del benceno tiene dos grupos sustituyentes. Ok, de acuerdo con esto, veamos. Los derivados entonces disustituidos del benceno pueden tener sus grupos sustituyentes que deben ser dos, ¿no? En la posición 1 y 2, en la posición 1 y 3 o bien en la posición 1 y 4. Entonces, esto me da una gama de isómeros. Vemos aquí en estas tres fórmulas que acabo de escribir que los grupos sustituyentes son los mismos, pero se encuentran en diferentes posiciones. Esto entonces nos habla de que entre ellos son isómeros. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? ¿Recuerdan ustedes el concepto de isomería? Que hablábamos de que los isómeros son compuestos que presentan la misma fórmula molecular, pero diferente arreglo tridimensional entre los átomos. Y esto cumple con esa condición, porque si nosotros sacáramos las fórmulas moleculares, por supuesto que las tres fórmulas moleculares tienen que ser iguales, ¿sí? Lo único que está variando es la posición en la que se encuentran los grupos sustituyentes. Entonces, eso los hace ser entre ellos isómeros. Ahora, para diferenciar a los isómeros, ¿qué leyeron? ¿Se acuerdan? ¿Qué términos se utilizan para diferenciarlos? Yo leí, maestra, que se utilizan los términos orto, meta y para. Muy bien, exactamente, ¿verdad? Se utilizan los prefijos orto, meta y para. Muy bien. Entonces, la palabra orto o el prefijo orto lo vamos a utilizar cuando la sustitución fue en los carbonos 1 y 2. Y para ello escribimos una letra O minúscula, un guión, y luego ya nos arrancamos con el nombre del compuesto. Orto. Cuando la sustitución es en las posiciones 1 y 3, ¿qué prefijo utilizamos? Meta. Meta. Y lo representamos con una letra M minúscula, un guión, seguido del nombre del compuesto. ¿Y cuando es en las posiciones 1 y 4? Para. Lo que representamos como una P minúscula, un guión y el nombre del compuesto. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a tener tres tipos de isómeros. El isómero orto, meta y para. Entonces, en este caso, fíjense, para dar el nombre a estos compuestos que acabo de escribir, empleando los prefijos orto, meta y para, en este caso, entonces, estamos hablando de el nombre común. ¿De acuerdo? De un nombre común. Bien, entonces, si recordamos lo que vimos en la página anterior, donde decíamos que el metilbenceno, el nombre común que recibe es tolueno, no olvidemos eso. Veamos ahora que esta parte, por lo tanto, me está representando al tolueno. Y por lo tanto, yo puedo dar el nombre de este compuesto
como derivado del tolueno. ¿Sí? Entonces, ubico al metil que está en el anillo aromático y digo, bueno, pues lo puedo nombrar como derivado del tolueno. Entonces, simplemente diríamos orto. Luego, ¿quién está en posición orto? Está el grupo etil. Orto, etil y la palabra tolueno. Cuando yo digo tolueno, estoy diciendo de manera implícita que el grupo metil se encuentra como mi referente, ¿sí? Y es lo que le da la característica de tolueno. No sé si me expliqué. Sí, maestra. Sí. Muy bien. Entonces, en el otro caso, en el isómero meta, algo semejante haremos, ¿no? Considerarlo para darle el nombre como derivado del tolueno. Y entonces diríamos meta etil tolueno. Meta etil tolueno. Y en el caso del isómero para, pues lo mismo, ¿no? Se va a nombrar como derivado del tolueno y decimos que el grupo etil se encuentra en posición para en el tolueno. ¿Sí? Entonces, estos que acabo de mencionar, cuando nosotros hagamos uso de los prefijos orto, meta y para, estamos hablando o estamos dando el nombre común de los derivados del benceno. Pero aquí quiero hacer énfasis que la IUPAC acepta la nomenclatura común como parte de la nomenclatura sistemática en los derivados del benceno. Por eso lo estamos viendo. Ahora, el otro nombre que puede recibir estos compuestos, hagan de cuenta que no me acuerdo del orto, meta y para, ¿sí? Es haciendo mención de los grupos alquilo que están presentes. Pero aquí hay una situación, ojo con esto. Para dar este nombre, el nombre propiamente sistemático, el que no recurre a recordar el nombre de un derivado de nombre común, lo vamos a hacer en orden alfabético. Entonces, tenemos que enumerar al anillo. Lo voy a volver a escribir. Ay. Para que no quede ahí todo amontonado. ¿Sí? Entonces, tenemos lo siguiente. Que debo asignar una numeración. Esa numeración va a estar determinada por el orden alfabético de los grupos sustituyentes. Como aquí tengo dos grupos alquilo, que entre ellos son iguales, ¿sí? O sea, son iguales en cuanto a que ambos son grupos alquilo. Entonces, tengo un grupo etil y tengo un grupo metil. De acuerdo con esto, en los derivados del benceno, la numeración en el anillo va a estar dada en función del orden alfabético. Entonces, en donde se encuentre el grupo alquilo, por ejemplo, en este caso etil, que es el primero que aparece en el orden alfabético, entonces, donde se encuentre este etil será el carbono 1. Entonces, aquí tengo el carbono 1, el carbono 2
donde está el grupo metil, porque es el que le sigue en el orden alfabético. Ajá. Ahora, debo de buscar que entre los dos grupos alquilo, una vez que ya identifiqué cuál es mi carbono 1, el orden de la numeración, o sea, en qué sentido voy a numerar, la numeración la tengo que asignar considerando que el siguiente grupo tenga la numeración más baja. Es decir, que si yo numero en este sentido en contra de las manecillas del reloj, el grupo metil, que es el segundo, que es el otro grupo que tengo, se encuentra en la posición 2. Si yo lo hiciera al revés, así, a favor de las manecillas del reloj, el grupo metil se encontraría hasta el número 6. Entonces, tengo que buscar, por lo tanto, que el siguiente grupo sustituyente tenga la numeración más baja. ¿Expliqué? Sí, maestra. Ok, gracias. Permítame. Muy bien, entonces, de acuerdo con esto que estamos mencionando, el nombre del compuesto es 1-etil, 2-metil y la palabra benceno. Uno etil, 2-metil, benceno. En este caso, aplicamos el mismo criterio para iniciar la numeración, donde está el grupo etil, y entonces, siguiendo con que el siguiente grupo debe tener la numeración más baja, esto me indica que el grupo metil se encuentra en la posición 3. Y ya podemos dar el nombre. Entonces decimos 1-etil, 3-metil, benceno. Bueno, entonces aquí, siguiendo el mismo criterio, bueno, pues donde está el etil, es el carbono 1, y aquí, bueno, pues aquí sí yo puedo numerar en el sentido de las manecillas del reloj o en contra, dado que llego a la misma numeración, ¿no? La posición, perdón, ay, no veo. La posición 4. Por lo tanto, bueno, pues ya puedo escribir el nombre, 1-etil, 4-metil, benceno. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Vamos bien? Sí, maestra. Ajá. Sí. Ok. Bueno, entonces vamos a ver otros ejemplos. Ok. Bueno, vamos a ver el primer caso que tenemos el ácido benzoico, o sea, lo podemos identificar rápidamente, ¿no? Entonces lo podemos nombrar como derivado del ácido benzoico. ¿Ok? Entonces, en ese caso, diríamos, si voy a utilizar esta denominación, utilizo los prefijos orta, meta y para. Entonces, en ese caso, hablaría yo de que el cloro se encuentra en la posición, ¿cuál? ¿Orto, meta o para? Meta. Meta, ¿sí? Entonces, lo vamos a nombrar como derivado del ácido benzoico. Aquí se los escribo para que lo vayan tomando en cuenta. Como ácido benzoico. Entonces,
diríamos que el cloro se encuentra en posición meta. No, pero esperen. Como es un ácido, recuerden ustedes que siempre escribimos primero la palabra ácido. Ajá. Entonces decimos ácido. Ahora sí. Meta, cloro, benzoico. ¿Sí? Entonces recuerden que cuando nombramos a los ácidos, primero escribimos la palabra ácido. Con eso estamos diciendo que, bueno, que el cloro se encuentra en posición meta en el ácido benzoico. Bien, ahora, en el siguiente, identificamos a qué derivado del benceno. ¿A esto cómo le llamamos? Es la anilina, ¿no? Anilina. Anilina. Muy bien. Bien, entonces, ¿alguien que nos quiera ayudar con el nombre? Si lo voy a nombrar como derivado de la anilina, ¿cuál sería el nombre? Sí, Ángel, adelante. Sería, O de orto, Orto, ujú, isobutil anilina. isobutil. Así es. Isobutil anilina. Gracias. ¿Sí? Lo estamos nombrando como derivado de la anilina. Entonces, si lo voy a nombrar como derivado de la anilina o como un derivado de nombre de un, sí, como derivado de un compuesto que tenga nombre común, entonces tengo que usar los prefijos orto, meta y para. ¿Sí? Muy bien. El tercero, Sería para ok, butil para, benzaldehído. así es, para, pero no es butil, es propil, ¿Cierto? para propil benzaldehído. ¿Sí? Entonces aquí estamos identificando o lo vamos a nombrar como derivado del benzaldehído. Ahora, no lo mencioné yo al principio, pero también es un derivado que tiene nombre común. ¿Alguien lo encontró cuando leyó? Creo que se llama estireno. Estireno, así es, así es. Gracias, Vanessa. Es el estireno. El nombre común es estireno. Vanessa, ¿nos quieres dar el nombre? Es que no estoy segura si estoy bien, pero yo creo que sería algo así como metabromo ¿Sí? estireno. Metabromoestireno, claro. Metabromoestireno. Gracias. ¿Sí? El bromo está en posición meta respecto al estireno, ¿no? Al grupo, en este caso, el etileno. Pero cuando el etileno está unido al benceno, el nombre común que recibe es estireno. Gracias. El último, ¿se acuerdan? El nombre de este derivado de nombre común. Fenol.
fenol, muy bien, ¿ya ven? Por eso les digo que el tener una lista más amplia de derivados que tienen nombre común les ayuda mucho para dar el nombre. Entonces, ahí está, el fenol. Muy bien. ¿Nos quieres dar el nombre? Sí, es para terbutilfenol. Claro que sí. Para terbutilfenol. Listo. Todos estos son nombres comunes. Ahora, bueno, hasta aquí alguna pregunta antes de ver el otro nombre. Creo que no, maestra. Recuerden suspenderme en esta ocasión 15 minutos antes, por favor. Bueno, entonces si no hay duda respecto a cómo vamos a nombrar por la nomenclatura común, entonces nos vamos a ver el otro nombre. Ahora, en el primer caso tenemos al ácido benzoico. El ácido, o sea, la denominación de ácido benzoico es tanto para el nombre común como para el nombre sistemático. Aquí no hay de otra. Aquí la diferencia va a ser que vamos a numerar. Entonces, aquí vamos a asignar una numeración. Y bueno, tengo un grupo carboxilo y tengo un cloro. Entonces, el ácido carboxílico es el que determina el nombre que va a tener este compuesto. Por lo tanto, donde está el grupo carboxilo será el carbono 1. Y luego siguiendo con el criterio de que el siguiente grupo debe tener la numeración más baja, bueno, pues ahí tenemos al cloro. En la posición 3. Y de acuerdo con esto diríamos ácido 3-cloro benzoico. Ácido 3-cloro benzoico. Vamos a ver el siguiente caso, donde está el grupo amino. Entonces, aquí apoyándonos en igual, ¿no? En que tengo el grupo amino y tengo un grupo alquilo. Entonces, es como si tuviera yo una mina, ¿se acuerdan? Una mina en donde el grupo funcional más importante es el grupo amino ante grupos alquilos que pueda haber a lo largo de la cadena. Entonces, de acuerdo con esto, el grupo amino se encuentra en la posición 1 y el isobutil se encuentra en la posición 2. Entonces, para nombrarlo, diríamos 1 amino, 2 isobutil, benceno. 1 amino, 2 isobutil, benceno. En el tercer ejemplo, donde tenemos al benzaldehído, entonces, igual, mi grupo funcional importante es el grupo aldehído ante el grupo metil, propil. Entonces, de acuerdo con esto, el aldehído se encuentra en el carbono 1 y el grupo propil se encuentra en el carbono 4. Y diríamos, 4 propil benzal.
sea, recuerden que la terminación al se la asignamos a los aldehídos cuando estamos dando su nombre sistemático. 4-propilbenzal. Bueno, yo espero que sí. Sí, maestra. Ok. En el otro ejemplo, donde tenemos al estireno, vamos a ver que tenemos a esto, que es el etileno. Ujú. Bueno, entonces, con base en ello, él es el que va a determinar, o sea, tenemos el grupo etileno y tenemos a un bromo, un bromo. Entonces aquí, vamos a asignar el nombre con base en el orden alfabético. Entonces tengo el grupo etilen, o sea, es como si dijéramos un etil, pero como se trata de un alqueno, como grupo o como radical, entonces por eso se le denomina como etilén. Entonces, aquí los vamos a nombrar alfabéticamente y decimos, bueno, de acuerdo al orden alfabético, entonces donde se encuentra el bromo será el carbono 1, 2, y donde está el etilén es el carbono 3. Y lo mismo, ¿no? Decimos perdón, no con rojo. Decimos 1 bromo, 3 etilén, benceno. Uno bromo, 3 etilén, benceno. Si no hay preguntas, nos vamos al caso donde tenemos al fenol. Uh-huh. Y bueno, pues aquí tenemos un alcohol y tenemos un grupo alquilo. Entonces, pensemos como cuando le damos el nombre a los alcoholes, ¿sí? Entonces, el grupo importante, pues es el grupo oxidrilo. Donde está él, o sea, en donde se une al anillo, ahí será el carbono 1, 2, 3 y el carbono 4. Y bueno, pues ya tenemos ahí identificado al terbutil y diríamos 4 terbutil, 1 benzol. Recuerdan ustedes que utilizamos la terminación ol en los alcoholes y decimos todo lo que hay en la cadena y luego la posición en la que se encuentra el alcohol. Pero aquí el alcohol siempre va a estar en la posición 1. Bueno, en este caso, ¿por qué? Porque es el grupo funcional más importante que un grupo alquilo. ¿Dudas? Profesor, ya tengo una. Uh-huh. En el del bromo, ¿es necesario poner el 1 o no se podría deducir simplemente que está en el 1 sin necesidad de poner el número Sí se explícito tiene ahí? que poner. ¿Sí? Va. Gracias. Cuando no decimos el nombre es porque, bueno, él es el grupo funcional más importante. Aquí no es la importancia, el criterio, sino es la alfabetización. Vale, sí. Sí. Ok. ¿Alguna otra pregunta? ¿No?
Bueno, Profesora, sí, ¿en adelante. esto sí se toma en cuenta el prefijo ter para la alfabetización? Sí, Ok, gracias. sí, o sea, aquí, suponte que tuviéramos varios grupos al kilo diferentes. Aquí siguen aplicando los mismos criterios de la alfabetización y el uso de los prefijos. Ujú. Entonces, por ejemplo, aquí, que tenemos al grupo metil, no lo voy a mencionar como tolueno, sino nada más para ejemplificar esto. Tenemos al grupo metil y aquí tenemos el grupo neopentil. Entonces, de acuerdo con esto, ¿quién, quién dicta la alfabetización? Acuérdate que sec y ter no entran en la alfabetización y sí el neo. Entonces, vamos a alfabetizar respecto a la N de neo y a la M de metil. Entonces, de acuerdo con esto, donde está el grupo metil es el carbono 1 y el carbono 4 donde se encuentra el neopentil. Y decimos, entonces, 1 metil, 4 neopentil, benceno. Ahora, si fuera o se tratara de un derivado que tiene, en el cual se repiten los grupos, por ejemplo, así, entonces cualquiera de ellos pues va a estar en el carbono 1. Y simplemente diríamos 1, 3, dietil, benceno. Entonces siguen aplicándose los criterios de la alfabetización y el uso de los prefijos, ¿no? Que ya venimos aplicando desde los alcanos. Gracias. Sí. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? ¿No hay preguntas? Bueno, ya no me da tiempo de ver a los derivados polisustituidos. Eso los vemos el lunes. Y con eso yo voy a terminar lo que es la nomenclatura, ¿no? Ya vimos todos los grupos funcionales que están establecidos en el programa de nosotros, hasta los derivados del benceno, e iniciaré con el tema de reacciones orgánicas. Será un tema corto, ¿no? El de reacciones orgánicas, entonces ya estamos por terminar. Y ya, por lo tanto, también ya estamos por hacer el primer examen de este segundo periodo, pero con él cerramos la primera unidad, que la estaremos haciendo, yo pienso que, bueno, es que hay puente. Después del puente haremos el examen.